bueno, Todopoderoso, Dios de gracia, Dios de bondad, Dios de amor. Delante de tu presencia, estamos en esta hora, Dios, para suplicarte, papito lindo, que hagas tú, Señor, tu obra, Padre bendito, en nuestras vidas, poderoso. Hoy bendecimos, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre bendito, con la firme convicción, Padre celestial, de que tú eres, Padre bendito, quien hace, tu obra, Señor, en nuestras vidas. Bendice, Padre celestial, a cada uno de tus hijos, papito lindo, que se han hecho presentes. Te suplicamos, Señor, que pongas guarda en nuestros labios para que tu palabra venga a edificar, a consolar, venga a exhortar si así lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis amados hermanos? Bueno, estamos agradecidos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús y vamos a suplicarle al Señor que nos hable. Amén. Bueno, vamos a continuar y tengo por lo menos el deseo en mi corazón de terminar con este tema de ser agradecido. Amén. Abre puertas de bendición. Bueno, recuérdense que ya lo empezamos, ¿verdad? Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 38, versículos 17 y 18. Ya no voy a explicar mayor cosa de esto porque ya lo expliqué. Amén, solo lo voy a leer. Mira, dice, tuve tal angustia, pero fue por mi bien. Amén. ¿Alguno de ustedes ha entendido esto, que cuando tiene angustia es por bien? O en medio de la angustia lo primero que hacemos es, solo Dios sabrá, ¿verdad? Tú salvaste mi vida del sepulcro, decimos amén, porque perdonaste todos mis pecados. En el lugar de los muertos no se te puede agradecer. Los muertos no te pueden alabar. Los que van al sepulcro no pueden confiar en tu fidelidad. Son los que están vivos, los que tienen vida, quienes pueden darte gracias. ¿Dicen amén los vivos? Amén. Amén. ¿Y los que tienen vida? ¿Sí entienden eso? Ahí se quedaron como que estoy vivo, tengo vida, lógico. No, no es lógico. Amén. Porque nosotros estamos vivos, decimos amén, pero no todos tienen vida. Esto es más o menos igual a aquello que decíamos en alguna oportunidad. Todos somos creación de Dios. Amén. Pero no todos son hijos. O somos, y bueno, somos hijos. ¿Sí me voy a entender? Entonces cuando dice acá, son los que están vivos, pero también los que tienen vida. O sea, ustedes y yo podemos estar vivos, pero por dentro, como lo hablaba la palabra del Señor Jesús de los fariseos, tienen apariencia de vida, pero por dentro hay huesos de muerte. O sea, solamente es una apariencia. Entonces son los que están vivos y los que tienen una vida espiritual quienes pueden darte gracias, como yo lo hago hoy. ¿Dicen amén? Los vivos vivientes. Amén. Los padres enseñan a sus hijos acerca de tu fidelidad. La palabra gracias que dice acá, mis amados hermanos, son los que están vivos, los que tienen vida, quienes pueden darte gracias. Significa reverenciar o adorar. Amén. Amén. Y no sé si escucharon qué decía la profecía el día de hoy. No me vayan a decir la del primer culto, ¿verdad? La de ahorita. Sí, estábamos en el mismo culto, ¿ah o no? ¿Qué decía la profecía? ¿Nos pedía? ¿Qué nos pedía? Entonces, mis amados hermanos, cuando alguien le pide algo a alguien, ¿por qué es? Por ejemplo, mira Mario, préstame un lapicero. ¿Por qué? ¿Por qué se lo pido? Porque no tengo, porque lo necesito. Amén. Y aquí el Señor nos está pidiendo adoración y estamos entendiendo que la adoración es una muestra de ser agradecidos. Y si el Señor está pidiendo adoración, entonces ¿qué está pasando? No estamos siendo agradecidos, mis amados hermanos, o por lo menos a como Él espera que nosotros seamos agradecidos. Amén. Bueno, vamos a avanzar.
Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Un amén nada más. Amén. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Vean qué tremendo. ¿Han aceptado a Jesucristo como dueño y Señor? Entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir como a Él le agrada. Y según los significados que vamos dando, ¿qué es lo que a Él le agrada? Según el significado, el único significado que he dado, ¿qué le agrada a Él? Que le adoremos. Entonces tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Un adorador en espíritu y en verdad, mi amado hermano, es alguien que viene al culto y le adora. Pero es alguien que está allá afuera también con los amigos, qué sé yo, con conocidos, con vecinos, y le adora. De tal forma que la gente ve algo parecido a lo que hablábamos ayer en el tema de matrimonio, ¿verdad? Reflejado al Señor en sus acciones. O sea, un adorador no es nada más aquel que viene al culto y canta o repite lo que se está cantando, sino un adorador es alguien que lleva un estilo de vida, de tal forma, escuchen bien porque la Biblia lo muestra y ahí lo vamos a ver, que con todo lo que hace, tanto él como los que lo ven, glorifican el nombre de Dios. Menciónenme ustedes un adorador de la Biblia. Ojo, alguien que los demás vieron lo que él hizo y adoraron al Dios del que hizo lo que hizo. ¿Me di a entender? Menciónenme un adorador, pues, así como el que acabo de mencionar. ¿Quién? No. O sea, como el que acabo de mencionar, ¿verdad? Porque David era un adorador, pero no como el que acabo de mencionar, porque dice la Biblia que a causa de los pecados de David, los enemigos blasfemaron el nombre de Dios. Entonces no era uno de estos que estamos hablando. Yo le dije uno que hizo lo que hizo y los enemigos glorificaron el nombre de Dios por lo que él hizo. Y David lastimosamente no hizo eso, aunque era un adorador. No estoy diciendo que no lo era. Amén. Solo uno quiero, nada más, hermano. Uno, nada más. No. Se los digo pues porque si no ahí se me va el tiempo, la media hora esperando que responda. Daniel. Así por eso le puse yo Danielito. Ay, no se acordaba de lo que estoy diciendo. Daniel, mis amados hermanos. Amén. ¿Sí ya entienden o no, pastor? Explíqueme por qué. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque era Daniel. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que a Daniel lo metieron al foso de los leones. ¿Amén o no amén? Y cuando llega el rey le pregunta a Daniel: ¿te ha podido salvar tu Dios de los leones? Y Daniel responde: sí. Y el rey dice que todos adoren. ¿A quién dijo? Miren cómo dijo, no dijo a Dios, no dijo a mi Dios, dijo al Dios de Daniel, porque lo ha podido salvar. Entonces, ¿era un adorador Daniel, sí o no? Pero un adorador tipo David, no. David era un salmista, mis amados hermanos, amén. Pero Daniel era un adorador con lo que hacía. ¿Por qué? Porque ese era el estilo de vida. Todos veían lo que él hacía. Así el nombre de Dios era glorificado en su vida, por su vida, y los demás miraban que Dios estaba con él, y se levanta el mismo rey y dice: vamos a adorar al Dios de Daniel. Cuando lo logramos hacer esto, mis amados hermanos, entonces somos verdaderos adoradores, gente que está realmente agradecida con Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Ha hecho algo Dios en tu vida por lo cual tengas que estar agradecido o agradecida? Pero agradecido así, de esa forma que la gente adora a tu Dios. Bien, yo tengo familiares, mis amados hermanos, que así como se los voy a decir, así nos lo han dicho. En alguna oportunidad, esto ya fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Unos 15 años tal vez.
Sin embargo, esta frase sigue latente. Aún alguno de estos días la volvimos a escuchar. Una de mi prima estaba embarazada y el bebé, no recuerdo, la cosa que tenía problemas, no se acuerdo si traía el cordón umbilical enrollado en el cuello, tenía un problema y él ya estaba a punto de dar a luz y era complicado. Entonces casualmente fuimos a visitar y nos dijeron así: pídanle a su Dios. Así nos dijeron. O sea, mis familiares. Y le pedimos a nuestro Dios, y ahí está, creo que es una niña, 14 o 15 años después, ahí está. Y la frase sigue sonando: pídanle a su Dios. Yo le voy a pedir a mi Dios a mi manera. Entonces, mis amados hermanos, sí se cumple lo que está escrito. Cuando somos agradecidos, tenemos un estilo, una forma de vivir, de tal forma que la gente logra ver, logra percibir cómo vivimos y glorifican el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Por eso dice acá: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Decimos amén. ¿Qué significa eso? Que entonces ustedes y yo ya no podemos hacer lo que querramos. Tenemos que hacer la voluntad de Él porque lo hemos aceptado como dueño. ¿Decimos amén? Pero también como Señor. O sea, cuando yo hablo de que lo he aceptado como dueño, o sea, ya no puedo hacer mi voluntad, tengo que hacer todo lo que Él diga. Pero cuando digo que lo he aceptado como Señor, me voy a someter. Amén. Y nada de estar cuestionando, nada de andar buscando hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me reclutó como soldado. ¿Decimos amén? Amén. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él. Un amén. Y no dice confíen de vez en cuando, dice cada vez más. Amén. Y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Amén. Y miren lo que dice: y den gracias a Dios siempre. Amén. Tengo algo que les quiero contar. Nadie lo sabe, solo yo lo sé, pero nadie. Pero no sé si a ustedes les interesa, porque ustedes no son chismosos, ¿va? ¿Sí o no? No, entonces no les interesa. Pastor, solo un poquito me gusta el chisme. Miren pues lo que dice acá: y den siempre gracias a Dios. Amén. La palabra gracias dice que siempre hay que darle gracias a Dios. Aquí ya empieza a cambiar un poco. Miren, dice una gratitud. Activamente, lenguaje de gratitud. Entonces el dar gracias, mis amados hermanos, es algo activo. Amén. Pero voy a avanzar porque no me quiero quedar acá, porque traigo aún otros significados. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. ¿Decimos amén? Por eso seamos agradecidos. O sea, lo que nosotros estamos recibiendo, mis amados hermanos, de parte de Dios, nada ni nadie nos lo puede quitar. Está escrito que los dones y el llamamiento son irrevocables. Si Dios ha dicho que tú vas a ser o vas a hacer algo, así va a ser. ¿Me di a entender? Pero tenemos que estar siempre agradecidos, aún en el momento. Pero si Dios dijo que yo iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, y estoy viendo todo lo contrario, agradecidos. Amén. Entonces dice acá: por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo con respeto, hagámoslo con temor, porque nuestro Dios es como un fuego que lo consume todo. ¿Alguien me puede decir cómo le agrada a Dios que le adoremos? Porque ahí es lo que está diciendo: adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. ¿Cómo le agrada a Él? Reconociéndolo, dice Pablo, en todos nuestros caminos. ¿Y qué es reconocerlo en todos nuestros caminos? Lo que les acabo de decir: entender que yo no soy un adorador solo cuando entro al culto y empiezan los cantos de adoración. Decía alguien por ahí que no era cristiano, ¿verdad? Mira, a mí cómo me gusta cuando ahí en la iglesia cantan los cantos románticos.
¿Y cuáles son los románticos? Aquellos que son así lentos y suavecitos. Románticos les decía. Ya les iba a echar un chiste, pero mejor no. Hoy vengo serio. Amén. ¿Qué les iba a decir? Un chiste. Entonces no somos adoradores solo cuando empiezan los cantos románticos. Amén. Un adorador lo es en su estilo de vida. De tal forma, vuelvo a la carga con esto, que los que nos ven que hay algo diferente en nosotros. ¿Y quién es tu Dios? ¿O a qué iglesia vas? Amén. ¿Por qué? Porque ven que hay algo diferente. Ese es un adorador. Pero si ven que en nosotros toda la vida lo mismo, entonces no estamos siendo adoradores, no estamos siendo agradecidos con Dios. Miren, mis amados hermanos, todos tenemos un antes y un después de Cristo. ¿Decimos amén? Ni modo, ¿verdad? Lo que hicimos antes de haberle abierto nuestro corazón al Señor, yo espero que ya por lo menos hayamos pedido perdón. Amén. Pero ya estando en Cristo, ya habiéndolo convertido en dueño y Señor, volver a hacer las mismas cosas que hacíamos cuando estábamos apartados, o aún algo peor. ¿Saben qué es lo peor? Hay mucha gente, mis amados hermanos, que se mete a hacer unas grandes, no sé qué palabra utilizar, iba a decir burradas, pero no. Ya siendo cristianos, yo digo, está bien que hubiera hecho eso antes de conocer a Cristo, pero conociendo a Cristo y haciendo esas tonterías, lo único que podemos entender es que no está agradecido, que Dios no es su dueño, que no es su Señor, que tiene una religión, pero la adoración para él o para ella son solo los cantos románticos. Miren, pues ya me puse a trastear la computadora. Te vuelve a enseñar, ¿verdad? Será porque la apagué. Ahora ya me fregué porque no sé qué les voy a decir a partir de ahorita. Bueno, me voy dando a entender, mis amados hermanos. Vamos a orar, hermano. No se la creen, hermano. Bueno, entonces, mis amados hermanos, no sé si lo lograron ver, porque tampoco lo vi yo. Me guarda y está prestando mi teléfono. Gracias. Pero uno de los significados que venía, hablaba, mis amados hermanos, acerca de ser activos, amén, agradecidos, y es lo que les decía yo uno de estos días, mis amados hermanos, ser agradecidos por la influencia del Señor sobre nuestras vidas, amén. ¿Ya se mira algo ahí? ¿Ahora? Bueno, ahí va a ir cargando. Entonces miren, yo creo que no voy a necesitar el teléfono, pues toma, seguir facebookeando. Aguante que en Facebook está en medio del culto ustedes. Aquí está. Aquí está. Lo que está en verde es lo que me interesa. Dice especialmente la influencia divina sobre el corazón. Esto viene de acá. Cuando dice, mis amados hermanos, me está cargando todavía. No quiere regresar. Bueno, es el significado de la palabra agradecidos. Amén. ¿Y qué significa? Dice acá, gracia, pero miren esto, pues, como gratificante. Amén. De manera, y vuelve la carga, amén, o acción. Entonces volvemos a lo que hemos estado explicando, mis amados hermanos, que la gratitud no es nada más decir gracias, sino que la gratitud conlleva una acción. Pero al entender esto, este es el significado que me gusta, específicamente dice la influencia divina sobre el corazón. Amén. Entonces aquí entendemos, mis amados hermanos, que nadie puede ser agradecido si la influencia del Señor no está sobre su vida. Amén. ¿Qué tanto? ¿Sí se mira en la pantalla, mis amados hermanos? ¿No se mira? Ah, bueno, pues por eso es que me está saliendo esto acá. Vamos a tratar de conectarlo otra vez.
Entonces, ¿qué tanto, mis amados hermanos, el Señor influencia sobre nuestras vidas? Mire, ayer escuchaba yo algo y créanme, me van a entender. ¿Ahora sí se mira? ¿Tampoco? ¿Sí? No. Yo sé que me van a entender cuando se los diga. Y decía que si nosotros queríamos, mis amados hermanos, ser felices, fructificar, ser prósperos, y esto yo creo que esto que voy a decir, todos lo sabemos. Tenemos que perdonar. ¿Verdad que todos lo sabemos? Ahora yo se lo pregunto. ¿Tendrán ustedes a alguien a quien perdonar? ¿Sí o no? Sinceramente. Sí, pastor, lo perdono. Y decía, tienes que perdonar. Y yo escuchando, hasta ahí yo iba tranquilo, porque yo decía, sí, está bien. Y dijeron esto, bien, hasta me trago. Tienes que perdonar a aquella persona con la que hiciste un negocio. Ya sintieron o no, si no, pues yo perdoné. Y te falló. ¿Sí entienden o ustedes ya perdonaron? ¿De qué está hablando, pastor? Lo que nos pasó con el terreno, ¿verdad? Para ser más claro. ¿Ya perdonaron, mis amados hermanos? Porque repito, hasta ahí, hasta ese punto, yo estaba escuchando y todo bien. Pero cuando llegó eso... ¿Cómo no le tiré el teléfono? Dije yo. Los que vieron el show aquel, los que no saben de qué está hablando. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que perdonar. Amén. Aunque duela, aunque cueste. ¿Por qué? Porque esa es una de las formas, mis amados hermanos, de que la influencia del Señor esté sobre nuestras vidas, y entonces vamos a poder ser agradecidos. Y una vez siendo agradecidos, vendrá la felicidad, vendrá la provisión. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Y entonces se nos abrirán puertas. Pero, ¿y qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Tenemos que perdonar. No hay de otra. Pero humanamente, en nuestras fuerzas, con nuestra disposición, con nuestras ganas, ¿darán ganas de perdonar? ¿O nos darán ganas de que le caiga la ira de Tutankamón? Son maldiciones que han caído ahí por los años. Amén. Pero no podemos hacerlo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto solo demostraría que todavía no tenemos dueño, que no tenemos el señorío de Él sobre nuestras vidas. Pero tenemos que soltar, tenemos que dejar ir, tenemos que ampliar nuestra visión. Ok, no se pudo por acá, a levantarnos, no queda de otra, a volver a intentarlo. ¿Decimos amén? Pero con gratitud, porque aunque haya pasado lo que haya pasado, bendito Dios, estamos juntos. Bendito Dios, estamos sanos. Bendito Dios, tenemos un lugar donde hacerle culto. Bendito Dios, la presencia del Señor se derrama en nuestros cultos, mis amados hermanos. Amén. ¿Han sentido ustedes la presencia del Señor? ¿Aquí? ¿En su casa? ¿En los discipulados? Bueno, entonces hay que ser agradecidos. Y no pagarle a nadie, mis amados hermanos, mal por bien. No podemos pagarle a nadie mal por bien. ¿Alguien nos hizo daño? Sí, está bien, pero estoy seguro de que también nosotros a más de alguien le hemos hecho daño. ¿Qué dicen? No, pastor, pero él fue el que empezó, entonces yo me defendí. Si así somos, hermano, así es el ser humano. Amén. Bueno, empecemos pues. 5 minutos me quedan para terminar, pero yo ahorita voy a empezar. ¿Están agradecidos ustedes por sus coberturas? Menciónenme algunas coberturas. A mi camisa, pastor. Nuestros padres, muy bien.
Cuando yo estaba estudiando, armaron un equipo de, bueno, un campeonato de fútbol y se metieron los maestros a jugar. ¿Y saben cómo le pusieron a su equipo? Nuestros padres le pusieron. Y da la casualidad que nos tocó jugar contra ellos. ¿Y contra quién les toca, mucha? Hasta con los profesores, decíamos nosotros. Buen nombre para un equipo de fútbol, ¿va? Lo único que van a tener que ganar, porque si pierden, entonces lo van a convertir en sus hijos. Bueno, agradecidos por nuestras coberturas. ¿Están agradecidos ustedes por los padres que Dios les dio? Esos amén no me convencen, hermano. ¿Están agradecidos por sus papás, por su papá, por su mamá? Amén. ¿Por sus pastores? Amén. Por la pastora nada más. ¿Saben qué me dijeron un día? Y todavía cargo, tengo que perdonar. Cuando alguien vio el carro que el Señor nos dio, me dijo lo siguiente, hermano. Todavía tengo que perdonar. Qué lindo está el carro, pastor. La pastora se merece eso y mucho más. Y como que reaccionó, usted también, pastor. Aquí entiendo todavía yo la llave. No, son bromas. Entonces, ¿están agradecidos por sus pastores? Cuando están ganando la rienda, cuando está la prédica y da la casualidad que están dando en la llave. No, ahí no, pastor. Solo cuando, pastor, ¿será que me puede hacer mi préstamo? ¿Sí están agradecidos? Y si me preguntaran a mí, pastor, ¿será que usted puede decir cuál de las ovejas es más agradecido? ¿Cómo puedo describirlo? ¿Cómo puedo saber yo quién de ustedes en realidad está agradecido con nosotros? O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que yo puedo decir, estos hermanos sí son agradecidos? ¿Será que yo puedo mencionar sus nombres y decir, hermano X, la hermana Y es agradecida? ¿O será que mejor sigamos predicando? ¿Qué piensan? Sin pena, mis amados hermanos. Estamos aprendiendo a ser agradecidos. Ni un amén. Estamos aprendiendo a ser agradecidos. Entonces, ¿qué piensan? ¿Podrá el pastor decir, esta familia sí es agradecida? Se agradece por todo lo que ha hecho los pastores por uno. Amén. Job 31:20 dice, muchos me agradecieron. ¿Qué le agradecieron? El abrigarlos con ropa de lana. ¿De dónde sale la lana, mis amados hermanos? De trabajar duro, pastor. ¿De dónde sale la lana? Porque Dios lo provee. La lana sale de las ovejas. ¿Sí o no? ¿Y quién pastorea a las ovejas? El pastor. Entonces, ¿están agradecidos ustedes con sus pastores? ¿Podrán decir sus pastores, esta oveja es agradecida? Amén. Todos los días se agradece a Dios y a ustedes. ¿Por qué se quedan callados, mis amados hermanos? Bueno, mejor sigamos porque ya se está poniendo el ambiente tenso. Hebreos 13:7, escuchen lo que dice. Acordaos de vuestros pastores. Amén. Que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Vamos a seguir leyendo. Hebreos 13:17. Entonces dice, el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores. Amén. Amén. 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, una cosa es acordarse del pastor, de la pastora. Otra cosa es obedecerlos. Otra cosa es sujetarse a ellos. También se han dado cuenta tres cosas. O se acuerdan de los pastores solo y no le vas a decir nada al pastor. ¿Por qué se ríen, hermano?
¿Solo ahí se acuerdan de los pastores? La mayoría de personas se acuerdan de los pastores solo cuando les va mal. Cuando les va bien, solo viene, fíjese, a contar, fíjese el pastor que hice, logré ahí, a contar, nada más. Pero vean, sigamos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose. Pregunto, ovejas de Cristo, ¿qué tan alegres somos la pastora y yo en el ministerio? ¿Qué tan alegres nos hacen ustedes en el ministerio? Hasta me voltean a mirar. A ver, respóndame, ¿qué tan alegres nos hacen ustedes en el ministerio? Ayúdenme pues, por favor, hombre. ¿Cómo nos pueden alegrar a ustedes a nosotros como pastores en el ministerio? Obedeciendo. Como dijo alguien, si usted dice rana, yo salto, pastor. Entonces yo le dije, rana, le dije. O sea, puede que uno obedece a los pastores lo que dicen a uno, ¿no? Amén. Les sigue diciendo, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Qué no es provechoso, mis amados hermanos? No obedecer, no sujetarse, no acordarse. Pero sigamos. Hace una pregunta, ¿o lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, ¿por qué el que ara? Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con esperanza de recibir la cosecha. ¿O ustedes van a trabajar con la esperanza de que el jefe no les pague? ¿Alguien va a trabajar así con la esperanza de no ganar nada? No, ¿verdad? Y luego dice, si en vosotros sembramos lo espiritual, hace una pregunta, ¿será demasiado que cosechemos lo material de ustedes? Y una vez sin palabras. Alguien en una oportunidad me dijo, cuando yo no era pastor, da la casualidad que el pastor le cambió llantas y le puso llantas nuevas a su camioneta. ¿Y saben qué me llegó a decir? Toca las llantas de la camioneta y me dice, mira, aquí están mis diezmos. Después, en otra oportunidad, esto no me lo dijeron a mí, lo contó uno de los hijos del apóstol Otoniel Ríos, que dice que cargaba una chumpa de cuero nueva, y una oveja se le acercó al hijo del apóstol, imagínese usted, y le agarra la chumpa y le dice, aquí están mis diezmos. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque la palabra que no la hago yo, la hace el apóstol Pablo. Amén. ¿Será demasiado que nosotros cosechemos lo material si sembramos lo espiritual? ¿Será demasiado? ¿Será correcto? No, los pastores tienen Cristo. Eso es lo que la mayoría de gente dice de los pastores. Pero la mayoría no saben lo que los pastores hacemos para ganarnos el pan diario. ¿Cómo no ha visto si yo diezmo 100 quetzales al mes? ¿Por qué se ríen, hermano? Por eso tiene. Entonces, miren, pues, yo espero estarme dando a entender. Yo no estoy pidiéndole nada a nadie. Yo estoy leyendo lo que está escrito. Amén. Pero si le pusieron atención, habla de ser agradecidos. ¿Por qué? Porque nos cubrieron con vestiduras de lana. Oveja, pastor. Amén. Entonces, si estamos agradecidos, mis amados hermanos, con nuestras coberturas, no se trata nada más de ser agradecidos o recordarnos de ellos cuando tenemos problemas. Ahí está la pastora de testigo. En una oportunidad dijeron en el estudio de pastores, hermanos, el día jueves vamos a celebrarle el cumpleaños al apóstol y queremos compartir con ustedes un pastel. Entonces los que puedan, y dijo, traigan un pastel.
así se quedó, era para el siguiente jueves, ¿verdad? Y el Señor puso en mi corazón eso, hablamos con la pastora y pasamos a comprar un pastelón. Yo ya sabía de que el pastel para quién iba a ser, porque nos dijeron, claro, queremos compartir con ustedes pastel. Entonces yo ya sabía que el pastel para quién iba a ser. Para toda la Noemí, pues la apóstol, para no decir la Mara, para todos los pastores. Amén. Y cuando llegamos, el Señor así lo puso, pedimos el pastel más caro y más grande que había. Pero yo ya sabía que iba a ser para todos. Y cuando llegamos, entregamos el pastel en la oficina y lo recibieron. Y cuando empezaron a pasar todos los pasteles, que Dios me perdone por estar juzgando, va. Sí, no pasa. Pasteles de la pastelería fina, de la holandesa, pastelitos así, gachos, hermano. Y yo me dije, pero yo sabía que el pastel era para los pastores. ¿Y qué pastel creen que le dieron al apóstol? El de nosotros. Entonces yo hasta ahorita me voy a sentar con él, dije. Sí, yo estaba así, ese es de nosotros, Y yo bien agradecido con Dios, porque yo no lo hice, yo sabía, ni lo va a probar, pero yo sabía que era para pastores. Entonces llevé lo mejor en agradecimiento. Y al final del agradecimiento, ese se comió él. No me dio a probar, pero yo estoy agradecido. Entonces, mis amados hermanos, ustedes tienen que demostrar de en realidad, lo está escrito, de 50, yo no estoy, repito, no le estoy pidiendo nada a nadie, pero tenemos que demostrar que en realidad estamos agradecidos con nuestros pastores. Me gusta el burger, hermano, el Whopper. No estoy pidiendo nada. Miren, un día, aquí está Pablo, él hizo algo. Yo creo que él, no sé, la cosa que yo vi una imagen por ahí donde decía, hablaba de un pan, de un chuco, que la vida con un chuco es más suave, no sé, algo así. Y yo le escribí un comentario, y yo con hambre le dije, dice, cuando yo sentí tocaron la puerta, cuando el pastor aquí está, miró mi chuco, me dijo, qué rico sentí ese pan, hermano. Amén. Entonces son cosas, mis amados hermanos, repito por tercera vez, yo no estoy pidiéndole nada a nadie. Amén. Pero el acordarnos de nuestros pastores y el estar agradecidos por las coberturas que Dios nos ha dado, nos lleva, porque es lo que está escrito, a compartir con ellos. ¿Qué decía la Biblia? Ahí está hasta abajo, ¿ven? Lo material. Mario creo que decía, no sé si fue ayer o... Sí, ayer creo que fue. Ayer fue que hablaste de los carros. ¿O fue hoy? Cuando iniciaste la ofrenda. Ayer. Él hablaba acerca de los carros. No les digo que los ofrendan. Y digo entre mí, ¿y por qué no? Ahí se ríen, ¿va? Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Amén. Ya no van a venir a pie, van a venir ahora. Bueno, tengo y quiero terminar. En la gratitud resulta que hay multiplicación. Ya no voy a hacer mayor énfasis porque el tiempo se me fue. En la gratitud hay multiplicación. ¿Alguna vez les ha pasado, mis amados hermanos? Yo sí lo he visto. Que ustedes van, tal vez tienen algún ahorro por ahí y tienen alguna necesidad, y cuando abren aquel lugar donde está el ahorro está multiplicado. Ustedes calculan, bueno, aquí tendré unos después de un año de ahorro, 50 centavos. Y cuando lo abren, ¿se han sorprendido alguna vez así? ¿Sí o no? Yo he visto, mis amados amigos. Ahí está Blanca. Cuando compramos el vehículo, que Blanca, el esposo de Blanca y Blanca nos vendieron, nos dijeron tanto, nos dijeron, ¿qué hacemos? Empezamos, pues, llegamos con la pastora a la casa y empezamos a buscar donde teníamos dinero guardado. Y empezamos, cuando vimos donde teníamos más, dijimos, bueno, yo dije, ¿verdad? No me alcanza. Pero teníamos el deseo y la ilusión y empezamos a buscar por todos lados, hermano. Ven, aquí está todo lo que hay. Y empezamos a contar.
100,000. Y juntamos lo que valía el carro. ¿Y cuánto creen que nos sobró? 5 quetzales. Pero nosotros pensamos que no lo teníamos. El Señor hizo algo ahí y el dinero se multiplicó exactamente a lo que necesitábamos. Y para 5 quetzales de gasolina. Dios es bueno y así es. Cuando uno es agradecido, Dios multiplica. Amén. Pero cuando uno es malagradecido, la Biblia muestra que aún lo poco que uno tiene se le es quitado. ¿Por qué? Por malagradecido. Mateo capítulo 15 versículo 36 dice: y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Si nos damos cuenta, el Señor no oró por multiplicación. ¿Qué fue lo único que hizo? Dio gracias. Entonces, y muestra, ¿verdad?, que lo que tenían comparado con la cantidad de gente a la que le tenían que dar, no alcanzaba. Entonces, ¿a dónde voy con esto, mi amado hermano? A veces vamos a pasar quizás momentos de necesidad, de escasez, pero si somos agradecidos, Dios va a hacer algo. Pero si nos ponemos así, miren cómo me tiene el Señor. Hubo un pastor que andaba short, el pobrecito, y dijo: miren cómo me ha pagado el evangelio, dijo. ¿Qué culpa tenía del evangelio que fuera chupo y no se cepillara y tenía que quitar los dientes? Amén. Agradecidos en momentos difíciles. Amén. Amén. ¿Alguna vez les ha tocado agradecer? Ay, Señor, muchas gracias por este ladrón que me quitó todo. Pero lo bendigo, muchas gracias. ¿Alguna vez les ha tocado algo así? Un momento de dificultad y el Señor da gracias. Entonces, agradecidos en momentos de dificultad. Amén. Bien, ya no voy a leer porque ya se me fue el tiempo, hermano. Ahí está la cita, Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Ahí nos muestra la Biblia que tenemos que ser agradecidos en momentos de dificultad. Amén. Amén. Miren, aquí está lo que les decía. El agradecimiento le da la gloria a Dios. Y quisiera contarles algo, pero como me dijeron que no les gusta el chisme, el agradecimiento le da la gloria a Dios. Amén. Lucas capítulo 17 versículo 15 al 19. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, y volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre el rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Aquí está hablando, mis amados hermanos, de los 10 leprosos. Amén. Lo sorprendente de esto es que la Biblia muestra acá que eran 10 leprosos, pero solo uno regresó a dar gracias. Lo más sorprendente es que ese uno que regresó ni siquiera era judío. Dice ahí, ¿ven? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Ya ni siquiera era de ahí. Y pregunta aquí: ¿y los otros 9 dónde están? Entonces muchas veces, mis amados hermanos, se manifiesta la ingratitud y la falta de glorificar el nombre de Dios. Dios mío, si me sanas, si haces lo otro, yo voy a hacer esto, yo te voy a servir, yo te voy a ofrendar mi carro. Digo un amén. Y el Señor hace lo que ustedes estaban pidiendo. Y gloria a Dios. Y lo que ustedes dijeron que iban a hacer, si el Señor lo hacía, hasta ahí se quedó. Entonces así se demuestra la ingratitud. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Entonces, mis amados hermanos, se necesita fe para ser agradecidos. Se necesita fe para dar gloria a Dios. Y a unos más y termino. Ofrendas de gratitud. Miren pues, ahí está la cita, segunda de Crónicas 33, 16. Hay ofrendas, escúchenme lo que les voy a decir, como por ejemplo cuando los diáconos se paran acá y las ministran. Amén.
Hay ofrendas que se dan porque alguien nos está explicando, en este caso los diáconos, las bendiciones y los beneficios, decimos amén, de ofrendar. Pero hay ofrendas que se dan porque uno está agradecido. ¿Alguna vez han dado una ofrenda así ustedes? ¿Sí? Esas ofrendas, normalmente, la ofrenda que se da cuando me están explicando que tengo que ofrendar es igual a la ofrenda de gratitud. Mira, yo no sé si vieron, bueno, espero que sí lo hayan visto, ¿verdad? O lo hayan explicado. En el discipulado de la semana pasada, yo explicaba ahí, mis amados hermanos, cómo fue que surgió la fiesta esta de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Y ahí puse un comentario, ¿verdad? Pongo esto nada más como referencia, no para promover ni exaltar la fiesta, que Dios me libre. Pero surgió, mis amados hermanos, como consecuencia de un arduo invierno y que ellos no habían cosechado nada. Y cuando cosecharon, entonces dieron gracias. Y así fue como surgió. Imagínense qué tremendo. Y hasta el día de hoy se van los guatemaltecos para allá y no sé ni qué fecha es. Y ahí comprando su pavo. Ni saben por qué es la fiesta, pero ellos ahí dando thanks, dando las gracias. ¿Por qué? Porque es una fiesta. Amén. Entonces a mí me sorprendió cuando vi el origen, mis amados hermanos. En ese entonces ustedes y yo sabemos que Estados Unidos estaba habitado por indios, no por indígenas. Indios. Unos son los indígenas y otros son los indios. Amén. Amén. No. Y eran enemigos. ¿Por qué? Porque los británicos iban a conquistar. Y los indios, es como que alguien venga y los quiera sacar de su casa. ¿Qué van a hacer? Hasta bueno, pues sí, por las buenas yo me voy. No, si es su casa, se van a oponer por lo menos. Entonces lo sorprendente fue de que después de esa cosecha ellos compartieron con sus enemigos. ¿Están agradecidos ustedes el día de hoy? Amén. ¿Cuántos se animan a llevar un plato de comida allá abajo de donde nos sacaron? Pero lo voy a echar racumín, lo voy a echar. Imagínense el poder tan tremendo que desata el ser agradecido. Compartir con los enemigos, eso solo Dios lo hace. Entonces esa es una ofrenda de gratitud. Y yo he recibido algunas, muy pocas ofrendas de gratitud. Pero cuando alguien da una ofrenda de gratitud, se multiplica de tal forma que se le multiplica al que la dio, se le multiplica al que la recibió y todavía se multiplica un montón más por compartir. Y no sé si quieren que les cuente, porque no me he dicho nada. Y esto es sorprendente y con esto termino. Gratitud sin recompensa. ¿A alguien le gustaría ser agradecido y no recibir recompensa? Resulta que la Biblia habla de la gratitud sin recompensa. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Hasta el 14 vamos a dice: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, ojo, como justos. Ellos creían que eran justos. Escuchen, y despreciaban a los demás. Entonces, ¿cuál es la gratitud sin recompensa? Creerse uno estar bien y creer que todos los demás están mal. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Uno, podemos decir, uno era pastor y el otro, con todo respeto, ¿verdad? Ningún trabajo lo vamos a denigrar, albañil, digamos. Amén. Y el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, ¿qué dice? O sea, ¿qué estaba haciendo el fariseo? Dando gracias, o sea, algo normal, algo que tendríamos que hacer todos. Amén. Porque no soy como los demás hombres, dice. ¿Cómo lo ven? ¿Se imaginan ustedes aquí a los diáconos, parados? Dios mío, te doy gracias.
Y ustedes, como ya la pastora los detectó, amén, Señor, lo que dice el diácono, amén. Porque no soy como los de la alabanza. De Mario. ¿Cómo se sentirían? Él está orando, no Mario, estoy poniendo el ejemplo de lo que está aquí. Él está orando y suelta ese bombazo. Te doy gracias, amén, Señor, y te decimos todo. Porque no soy como los servidores. ¿Cómo se sentirían? Ay, a la salida me lo voy a demostrar quién soy. Entonces, no es una razón para dar gracias, ¿o sí? Pero miren este bandido dando gracias porque no era como los demás. ¿Qué se creía? Miren, no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Miren qué tremendo. Aún ni como este recaudador de impuestos. O sea, los dos estaban en el templo orando. Yo ayuno 2 veces por semana. ¿Alguien dice amén? Pero si ayunamos, solo dijeron amén porque dije amén. No ayuno. Doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Alguien dice amén? Ay, sí. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, tampoco decía por mi culpa, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Amén. Entonces nuestra actitud, mis amados hermanos, de gratitud tiene que ser en humildad. Porque si venimos a dar gracias porque no soy como estos, gracias porque mi corbata sí es blanca, entonces esa gratitud no tiene recompensa. Amén. Pero el ser agradecidos con humildad nos va a llevar a que se cumpla lo que está escrito, mis amados hermanos: el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pone. Y termino leyendo esto. Esto no es Biblia, tiene que ver con las investigaciones y todo lo que hacen los científicos, ¿verdad? Dicen ellos que el ser agradecidos beneficia la salud. ¿Qué creen ustedes de eso? Definitivamente, ¿verdad? Dicen ellos que el ser agradecidos beneficia la vida. Miren qué tremendo. Espiritual y la vida mental. Dicen ellos que el ser agradecidos ayuda a dormir mejor. Ahora entiendo por qué no me cuesta levantarme. Y que soy muy agradecido. El ser agradecido dice que mejora la autoestima. Conocí una mujer, mis amados hermanos, que ella se paraba frente al espejo y se apoyaba. Ay, porque toda fea, toda fea. ¿Por qué no sos como tu hermana de delgadita? Porque era pequeñita y gordita y se apoyaba el estómago. El ser agradecido mejora la autoestima. Amén. Gordito pero sabroso. Buena autoestima, ¿va? Y el ser agradecidos da más fortaleza mental. O sea, no vamos a andar ahí por cualquier cosa deprimido. Es que me dijo, me hizo. Da más fortaleza mental. Y lo que más me sorprende, que al final dice que beneficia la vida espiritual, pero también la vida mental. ¿Qué piensan ustedes? Hicieron otro estudio y termino con esto. Esto creo que fue en Brasil, en donde estaban viendo dónde vivía la gente, qué características tenía la gente de ciertos lugares, y resulta que fueron a un lugar en donde vivía gente rica, digámoslo así, y se toparon con otro lugar en donde vivía gente pobre, casi en la miseria. Y dieron un montón de características, pero por lo que estamos hablando, ¿verdad? Una fue la que impactó, que donde vivía gente rica, ¿qué actitud creen que tenían? Ellos eran agradecidos. Y en donde vivía la gente casi de la miseria, era gente malagradecida. Solo en pleitos. Por eso vivían ahí. ¿Y por qué los otros vivían allá? Por ser agradecidos. Entonces miren, estoy que termino. Hoy sí termino.
Cuando nos mencionan la palabra hacernos ricos, ¿qué idea se hace? Yo quiero ser rico. ¿Qué idea se hace? A la pastora porque es espiritual, ¿no? Pero yo, como soy más carnal, dinero. Voy a ser rico. Dinero. ¿Sí o no? ¿O solo yo soy el único carnal? Es lo que se piensa, ¿va? Entonces, resulta que el ser rico no es el tener dinero, sino es lo que decía la pastora, ser feliz. Y la persona que aprende a ser feliz con lo que tiene, ellos alcanzan la prosperidad económica y entonces se convierten ricos en esa área, en el área económica. Pero el ser ricos, lastimosamente, todo, yo quiero ser rico, lo relacionamos rapidito, dinero, porque siendo rico puedo comprar esto y todo, rico. Pero el ser ricos empieza siendo felices con lo que se tiene. Y la economía es algo que está escrito, el dinero, digámoslo claro, es algo que está escrito, es añadidura. Pero lastimosamente, termino, andamos detrás de las añadiduras y a veces tal vez sin ser felices. Porque hay gente que económicamente hablando es rica, ¿sí? Pero no es feliz. ¿Y ustedes? Yo con uno de mis cuantos miles sería más feliz, pastor. Primero tenemos que ser felices con lo que tenemos, hermano. Ser agradecidos por lo que tenemos. ¿Decimos amén? Y yo, uno de estos días, ayer creo que fue para ser exacto, estaba pensando en el pick-up, en el que nos vendió Blanco y su esposo. Yo dije, de veras que será buen carro. Y le di gracias al Señor por el privilegio que nos dio de tenerlo. Y ahora le agradezco por el que tenemos. Amén. Amén. Entonces Dios ha sido bueno. Amén. Y ustedes saben lo que sucedió, mis amados. Ayer no sé qué, hoy creo que fue, alguien me dijo, ay, la pastor, qué bonita está esa camioneta, ¿a qué sirve? Pero ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? ¿Por qué está esa camioneta ahí? No es porque, ay, los pastores que trabajo, mis diezmos, mis 100 pesos al mes. Es porque aprendimos a ser agradecidos. Y todavía ayer me recordaba el pick-up y con nostalgia, así como que lo va a decir el pastor que me lo devuelve. Ya lo sobró. Amén. ¿Estamos agradecidos, mis amados hermanos? Entonces ahorita espero que en gratitud se termine la venta. Amén. ¿Te me va a invitar, pues? Bueno, oremos, mis amados amigos. Démosle gracias al Señor porque al fin terminé. Ya casi no hay, dice. Amén. Espero que no se salga corriendo el culto. Oremos y démosle gracias al Señor. Al fin terminé el tema y creo que necesitamos ser más agradecidos. Amén. No sé si quieren que les cuente lo que me pasó, pero no son chismosos, ¿va?